Muy buenos días, señores y señoritas del Colegio Técnico Ecuador, tercero de bachillerato, la Cátedra de Lengua y Literatura, su profesor Eric León. Un verdadero placer y un verdadero gusto poder compartir con ustedes este momento, por lo menos apreciarlos por la pantalla. Antes de empezar con nuestra clase, vamos a tener una pequeña dinámica, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes tengan su cuaderno y tengan su celular a la mano, ¿sí? ¿Para qué el cuaderno? ¿Para qué el celular? Cuando ustedes terminen de hacer esta actividad, deben enviarme rapidito la foto a mi celular para ver quién va a tener una bonificación en puntos, ¿sí? Y la actividad que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a jugar un ratito, ¿ya? Vamos a distraernos un rato, ya siempre la materia y todo. Muy bien, vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Vamos a jugar un poco. Vamos a meternos al párame la mano y vamos a hacerlo de la mejor manera. Aquí les puse un pequeño ejemplo de párame la mano que vamos a poner en nuestro cuaderno. Nombre, apellido, cosa, color, ciudad, fruto, animal, ¿sí? Entonces necesito que nosotros tengamos todo eso. El ejemplo fue con la letra A. Fue Andrés, armas, anillo, amarillo, ambato, arándano y la águila. Entonces, muchachos, yo necesito, por favor, que ustedes estén muy pilas en esto. Les voy a dar unos pequeños segundos para que puedan organizarse bien. Y vamos a comenzar con la letra S. Con la letra S. Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Vamos a ver con nuestros primeros participantes cómo nos fue, ¿sí? Tenemos la primera persona que me envió la foto fue, muy bien, muy bien. Me sale la señorita Emilia. Vamos a ver si estamos bien. Lo siento, Susan Sotomayor Sopa, color salmón. Bueno, vamos, San Andrés, sandía y serpiente. Muy bien, señorita Emilia. Usted tiene la primera bonificación. Y vamos a ver, con esto ya lo hicimos como prueba, vimos cómo funcionó esto. Excelente. Vamos con otra letra. Vamos con la M. Ya, vamos con la M. Vamos rapidito, pero a correr, estudiantes, a correr. Muy bien, hemos tenido a nuestro tercer ganador y último. Excelente. Gracias a todos por participar. Esto como un pequeño abrebocas para lo que nosotros vamos a trabajar esta mañana. Sí, sin más que decirles, vamos a iniciar. Nuevamente les presento la cátedra de Lengua y Literatura, su profesor Eric León, esperando que cada uno de ustedes se encuentre de la mejor manera en su hogar junto a su familia. ¿Sí? Vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tipo de textos específicos. Muy bien, pero para comprender este tipo de texto, lo que yo necesito primero es saber qué es un texto. Es verdad, en la anterior clase nosotros vemos textos literarios y no literarios, pero ¿qué es un texto? Y entendamos a un texto por la composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. La palabra textos viene del latino textus, que significa tejido, o también lo podemos asimilar con entrelazado. De modo que en el origen mismo de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o secuencia de caracteres. Pero todo texto siempre va a necesitar necesariamente las siguientes propiedades. ¿Cuáles van a ser estas propiedades? Permítame, solo acepto. Muy bien. Van a ser las siguientes propiedades. Tenemos la primera, la cohesión. La cohesión es cuando un texto cohesionado tiene las partes que se encuentran unidas de manera lógica, ¿sí? Entre sí, o sea que da lectura de una parte que se puede ir a la siguiente manera, ya sea ordenada, ya sea racional. La falta de cohesión hace que los textos salten de una cosa a otra, sin tono ni ninguna otra cosa que pueda darle un sentido lógico. La coherencia, muchachos. Los textos que tienen coherencia significa que se centran en un mismo tema o un tópico sobre el cual van a referirse, sea lo que sea, que tenga una categorización, que tengan una estructura que sea lógica, ¿sí? El significado, todo texto posee un significado a recuperar por el lector, incluso en las más banales o ineficientes, pero la escritura nunca carece de significado, pues no tendría nada que comunicar y la lectura sería imposible.
Por eso nosotros también necesitamos progresividad. ¿Pero qué entendemos por progresividad? Y la progresividad es cuando un texto ofrece su contenido de manera progresiva. Es decir, que va poco a poco, una oración a la vez. Por eso, para saber todo lo que dice, debemos leerlo todo. Pues a medida que avanzamos en la lectura, vamos descifrando más y más todo lo que se refiere a este texto. Muy bien. El siguiente que tenemos es la intencionalidad. La intencionalidad es cuando un escrito tiene su intención comunicativa. O sea, con algún propósito en mente, ya sea servir de recordatorio, decirle a otra persona que haga algo o simplemente entretener. Sí, depende mucho del escritor, qué intención tiene para llegar al propio lector. Y por último tenemos la adecuación. La adecuación es cuando todo texto debe adaptarse a cierta categoría de códigos, preceptos que sean comunes con su receptor, en este sentido con el lector, de manera que éste pueda entenderlo y descifrar su contenido. Y esto es lo que nosotros podemos pasar como un modo de lenguaje, también por las convenciones de género. Y hablando de género, nosotros vamos a hablar específicamente acerca de los géneros dentro de los textos. Y el día de hoy vamos a trabajar con el género periodístico. Muy bien. El género periodístico, ¿qué son? Son formas de expresión escritas que difieren según las necesidades u objetivos de quienes lo hacen. En la prensa se diferencian 3 tipos de género periodístico. Tenemos el género informativo, que tiene como objetivo dar cuenta en la actualidad con un lenguaje objetivo y directo, ¿sí? Según el autor Grigelmo, este nos expresa la siguiente idea, que son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público. Ya sean nuevos o conocidos de antemano, la información no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. Estoy citando al señor Grigelmo. Los géneros informativos en este sentido son noticia, reportaje objetivo, entrevista, la documentación. Género de opinión. El género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien lo escribe, que interpreta y comenta la realidad, ¿sí? Evalúa las circunstancias de las que se están produciendo los hechos en son de expresar juicios sobre los motivos, sobre las consecuencias que pueden derivar cada uno de estos. Y en ocasiones proponen alternativas que cambian o pueden mejorar en sí la situación de la cual se está hablando. El género interpretativo, como abrebocas, son aquellos a los que, además de informar un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión, pero su finalidad siempre va a ser el de relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce un texto interpretativo y, además de informar, ofrece detalles y relaciones de unos datos con otros. Muy bien, aquí nosotros tenemos una pequeña tabla que les acabo de enseñar. En esta tabla nosotros vemos los géneros periodísticos que habíamos hablado hace un momento: informativo, de opinión, interpretativo. Tenemos 3 tipos de género periodístico, pero de estos 3 tipos de género periodístico, en el informativo nosotros encontramos la noticia, el reportaje objetivo, entrevista objetiva, la documentación, que habíamos hablado hace un momento. Dentro de la categoría de géneros periodísticos de opinión tenemos la editorial, el artículo de opinión, comentario o columna, crítica y cartas al director. Mientras que el interpretativo tenemos el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Lo siento. Ahora, más o menos ya teniendo esta idea, nosotros vamos a delimitar los más importantes. Vamos a conceptualizar y categorizar cada uno de estos de la mejor manera para ver cómo funciona cada uno, para saber cómo puedo diferenciar una noticia de un comentario, cómo puedo diferenciar un reportaje de una entrevista, cómo puedo diferenciar una crónica de una editorial. Muy bien, entonces vamos a ver a rasgos breves qué es lo que trabaja cada uno de estos. Y vamos a comenzar con los géneros informativos, entre los cuales tenemos a las noticias o informaciones que constituyen, junto a los reportajes objetivos, los géneros de información. Primero, la noticia, ¿sí? Dentro de la categoría de la noticia, nosotros entendemos que es el relato
de un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El periodista siempre va a tener la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido los hechos o los acontecimientos de los cuales se ha trabajado. La noticia también tiene una función claramente delimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodista trata de cumplir con el mayor rigor profesional. ¿Sí? El lector siempre va a recibir la información sin ningún tipo de valoración personal u opinión del periodista que ha redactado la noticia. Pero el periodista siempre va a ordenar los datos en la narración de la noticia. En su orden va a ser decreciente en base a su importancia. Parte de los datos más importantes para llegar hasta aquellos es el significado con el cual cerraría el cuerpo a su noticia. Y las noticias siguen una estructura de pirámide invertida. Para que un hecho de noticias se deba cumplir con 4 condiciones fundamentales: ser verdadero, ser actual, ser novedoso, ser interesante. Es lo fundamental que nosotros necesitamos entender como condiciones para que exista una noticia. Y tiene que responder a las 6 cuestiones básicas. ¿Y cuáles son estas cuestiones o cuestionamientos? Son preguntas. La primera, ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿En dónde? En el hecho. Segundo, ¿quién? ¿A quién le sucedió? Este es el sujeto, la persona de quien estamos hablando en base a todo el suceso. Tercero, tenemos ¿cómo? ¿Cómo sucedió? ¿De qué manera sucedió todo este suceso? Cuarto, ¿dónde? ¿Dónde le sucedió? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio apareció esto? Quinto, ¿cuándo? ¿Cuándo le sucedió? Estamos hablando de el tiempo. Muy bien. Y sexto, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa del por qué le sucedió este tipo de acontecimientos? Cuando la noticia se refiere a un delito, es posible añadir 2 preguntas más, entre las cuales son, ¿con qué? ¿Con qué se cometió el crimen? Es decir, el objeto del crimen. ¿Y para qué? ¿Cuál fue la finalidad de todo lo que había cometido? Pero entendamos esto también como para vincular cuál va a ser la estructura de la noticia. Y dentro de la estructura de la noticia nosotros entendamos que la redacción de la noticia presenta ciertas pautas rígidas con escaso margen para la creatividad, pero también tiene su margen de originalidad por parte del profesional que está realizando y efectuando toda esta información recabada. Sin embargo, es el género con mayor eficacia, ya que cumple la función de que nosotros podemos considerar como prioritaria para los periodistas. ¿Y cuál es esta? La de, muy bien, la de informar. La noticia se compone de 3 partes fundamentales. Primero, el titular. ¿Cómo se llama esta obra? ¿Cómo se llama lo que he investigado? Lead o entradilla, que es la parte como introducción del trabajo. Tercero, el cuerpo de la noticia. Muy bien, que ya es el desenlace de todo lo trabajado dentro de nuestra investigación. Eso en base a lo que es la noticia. Después de la noticia nosotros tenemos el reportaje. El reportaje se puede distinguir 2 tipos de reportaje, ya sea el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. ¿Sí? El reportaje objetivo, entendamos que es considerado un género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como un género interpretativo. ¿Ya? Entonces tenemos 2 géneros en base al reportaje, pero el que nos interesa en este momento va a ser el reportaje objetivo, que cumple en gran parte las, por así decirlo, sí, las mismas funciones de la noticia, ya que presenta bastantes elementos comunes, sobre todo lo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato ya sea descriptivo, que no debe incluir opiniones personales o valoración del periodista. Si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que le diferencian de la noticia. Por eso las partes del personaje objetivo van a ser que constan de 2, la lead y el cuerpo del mismo. La lead, que es una pequeña introducción, y el cuerpo, que es el desarrollo de todo su trabajo, que se lo categoriza de esta manera. Pero para ello se pueden aplicar distintas fórmulas, por así decirlo, de lead. Se utiliza muchísimo lo que es la ironía, el contraste o la sorpresa. Cuando el periodista lo considere oportuno, podrá utilizar la lead informativa,
característica mucho de la noticia, en este sentido muy abierto. El cuerpo también, de lo que nosotros estamos hablando, del reportaje, el periodista tampoco tiene que ceñirse a la estructura de la pirámide invertida, que es siempre obligatoria en la categoría de noticias, además de aplicar esta estructura cuando la estime. ¿Sí? ¿Cómo es esto cuando la estime? Cuando él pueda considerar lo que es pertinente hacerlo. El periodista puede combinar datos esenciales con datos complementarios para mantener el interés del lector y la intensidad del relato. En el reportaje hay algo que debemos entender, estudiantes, que no es obligatorio la exposición de los datos en estricto orden, perdón, ya sea decreciente a la importancia que se le esté dando a la noticia. ¿Sí? Tercer punto importantísimo que estamos trabajando, la entrevista. La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de reportaje, ¿sí? Si bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un género periodístico totalmente diferente, lo que interesa es tener claro que la entrevista pertenece a los géneros interpretativos. La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa, tanto en los periódicos como en los seminarios. Pero para entender esto, ¿cuál es la finalidad de la entrevista? Y al mismo tiempo, un poco más después, la encuesta, la de recopilar información. Muy bien, hacemos la categoría de que tal vez no tenemos acceso a determinada información. La entrevista es un pequeño aparte, donde nosotros nos acercamos con otra persona, tenemos un pequeño diálogo y comenzamos a conversar con ella, decirle, muy bien, ¿usted qué piensa acerca de cuál es la importancia del núcleo familiar dentro del COVID-19? Una crisis de margen mundial que estamos viviendo en la actualidad. La otra persona comienza a hablar, pero para estructurar una entrevista necesitamos tener un margen de ciertos puntos o ciertas cosas para poderlo trabajar. ¿Qué quiere decir esto con el margen de ciertas cositas? Quiere decir que nosotros necesitamos preguntas estructuradas, sean abiertas o cerradas. ¿En qué vinculación? De darle la libertad a la persona entrevistada de que pueda decir lo que bien considere. Preguntas abiertas, donde la respuesta va a ser muy amplia. Pregunta cerrada, donde su opinión se va a cerrar en una respuesta concreta, que puede ser sí, no. Pero dentro de la categoría de la entrevista, nosotros incluimos el por qué. ¿Usted está de acuerdo que las personas se queden en su hogar en esta cuarentena? Sí, no. Pone sí, pone no. ¿Por qué? Y ahí es donde, por así decirlo, se despapaya el entrevistado. Excelente. Después de esto, nosotros tenemos la recopilación de información generando una tabulación, que es el resultado de todo nuestro trabajo. La encuesta es una, nuevamente, recolección, pero de opiniones. Es un acopio de datos que el periodista obtiene por medio de consultas, interrogatorios, o podemos decirlo, partes de las entrevistas que ofrece al público lector. La opinión en que muestra representativamente que tiene el torno en el asunto de interés de margen general. Esto en base, muchachos, a lo que es el género informativo. Pero después del género informativo tenemos el género de opinión. El género de opinión nos destaca las cosas fundamentales, la editorial, la crítica y la columna, que es lo que vamos a trabajar de manera fundamental en el género de opinión. La editorial. ¿Qué es la editorial? La editorial es cuando la prensa añade a sus funciones, ¿qué cosa? De informar e interpretar una tercera, que es la opinar acerca de la actualidad. Distintas fórmulas, por así decirlo, periodísticas que se pueden definir como géneros de opinión, tratan de desarrollar esta función. Una de las fórmulas de la editorial siempre va a ser el artículo de opinión, que no va firmado por ninguna persona, sino que se recoge la opinión institucional y colectiva del periódico. ¿Sí? Muy bien, aceptado. Este carácter, por así decirlo, institucional, es el que nos ayuda o nos otorga una trascendencia pública, ya que los lectores pueden conceder una opinión abierta y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, así que su planteamiento ideológico se vean o se tornen de un margen implícito. Todos los editoriales opinan acerca de las noticias aparecidas en ese mismo número o en números recientes. ¿De qué? De lo que se está trabajando, el periódico. Muy bien.
El tema de la actualidad suelen ser tratados en un editorial, suelen ser aquellos que entrañan una mayor trascendencia y una gran importancia. Pueden versar sobre asuntos ya sean políticos, económicos, sociales. En la actualidad, los más polémicos, los más frívolos, fríos, más contundentes, explicativos, que se puedan sostener dentro de esta categoría, que es realmente abierta para poder conceptualizarla, ya que también podemos meternos muchísimo en todo lo que podemos entenderlo como la moda, todo lo que son los deportes, qué es lo que pasa con toda esta parte del espectáculo a manera crítica dentro de la editorial como un género de opinión. Después también, al último, vamos a ver en el siguiente género la crítica. Pero ahora nos vamos a basar un poco en la columna. La columna, que es un espacio fijo y periodístico de un medio. ¿Sí? Generalmente está a cargo de, perdón, periodistas, pero también puede ser escrita por un especialista, como por ejemplo puede ser un médico, un futbolista, un deportista, etcétera, etcétera. Normalmente una columna tiene el objetivo de mostrar puntos de vista ante una noticia y puede expresar un punto de vista diferente al de la editorial. Es decir, la columna del autor generalmente se identifica con el nombre del periodista. A veces incluso se le puede poner su foto. Están basadas en la idea de crear cierta complicidad entre el autor y el lector, dadas por la familiaridad y la frecuencia con que se ejercen todos sus comentarios. Pero la columna tiene una parte que se llama columna de tema. En este caso no está a cargo un solo columnista, sino de varios que vierten su opinión sobre un mismo tema. El tema puede ser, como les había comentado, es muy variado. Puede ser el deporte, las noticias nacionales, internacionales, la salud, la cocina, entre tantas cosas que nosotros podríamos trabajar. Tiene algunas características que lo tipifican, ¿ya? Les había comentado hace un momento. El autor, que siempre se maneja de margen permanente. Un nombre fijo. Estilo de uniforme, es decir, con qué estilo se está escribiendo. Temas y enfoques habituales. Y la presentación diferente a todo lo que aparece en el mundo del público. ¿Sí? Y por último, nosotros tenemos la crítica. Ya les dije al revés. Ok, la crítica. La crítica es otro género que podemos diferenciar en nuestra prensa. Este cumple la labor de interpretar diversos acontecimientos culturales. Sí, la crítica periodística cumple tres funciones fundamentales que se las mantiene de margen simultáneo. La primera, que es informar. Segunda es orientar. Y la tercera, que es educar a quienes, a los lectores. En la sección cultural y de espectáculos concentra la mayor parte de las críticas que aparece ¿en dónde? En el periódico. Dentro de una sección que todos los géneros periodísticos podemos trabajar, como pueden ser noticias. Un ejemplo como hemos visto en el comercio, hay una partecita que nos sale y dice reseñas culturales, que son reportajes, entrevistas, crónicas, y también le incluimos a la crítica. De manera general, en todo este cúmulo de actividades que se puede trabajar dentro del género de opinión. Pero también otro género de opinión que es muy importante dentro del género periodístico son los géneros interpretativos. Los géneros interpretativos son muy fundamentales, son directos, donde cada persona puede interpretar de una manera general lo que se esté trabajando, siempre y cuando sea direccionado de la persona que envió esto. Muy bien. Para entender esto debemos apreciar lo que es la crónica, que es el boom, por así decirlo, de los géneros interpretativos. Y para conceptualizar los géneros interpretativos, entendamos que la crónica se la puede considerar de manera muy, muy abierta, no tan cerrada, como el género interpretativo, que tiene ciertas características que se la puede identificar sin ninguna dificultad. ¿Estamos? Se considera una crónica a la narración de una noticia, en la que se incorporan ciertos elementos de valoración interpretativos. Aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos, como nosotros podemos ver, nos encontramos de nuevo con un género, por así decirlo, híbrido,
como también son el reportaje interpretativo y la entrevista, que cada uno determina cómo puede ser interpretado. La crónica también presenta la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad. ¿Cuál es esta cierta continuidad? Que aparece con una determinada periodicidad. Bien sea por el periodista que la firma, por la temática que está trabajando. Un claro ejemplo para esto es encontrar a la mayoría de periodistas en la crónica taurina del día o la crónica de la sociedad, donde el lector interesado en estos temas buscan todos los días esas crónicas. Y en otras ocasiones hablamos de crónicas firmadas por determinado periodista que aparecen con cierta regularidad, como la crónica del corresponsal de un periódico que nosotros estamos hablando en Ecuador, en otro país, margen nacional, margen internacional. Muy bien. Otra de las características fundamentales de la crónica es que esta continuidad puede generar ciertas familiaridades entre el cronista y el lector. ¿Sí? El lector conoce perfectamente el estilo de su cronista, ya sea favorito o que lo podemos reconocer a margen informativo, que siempre firma una cierta corresponsal, es decir, es su forma de escritura, es su firma, ¿sí? Esta familiaridad permite que el cronista escriba con un tono directo, incluso llano, que se pueda entender que es desenfadado, que no resultaría admisible para la reacción de una noticia, ¿sí? El estilo de la crónica es objetivo, al igual que el de la noticia, pero el periodista se permite una mayor libertad expresiva en el uso del propio lenguaje en el cual está trabajando, hasta el punto de crear un estilo personal, ¿sí? Muy bien, y para poder culminar con el sentido de la crónica, en la prensa encontramos distintos tipos de crónica y todas ellas reúnen las características citadas diferenciándose por los temas que son tratados, como son la crónica de suceso, crónica deportiva, crónica taurina, crónica de corresponsales fijos en el extranjero, los corresponsales de otras provincias, los enviados de manera especiales, las crónicas políticas, las crónicas de viaje, las crónicas de sociedad, entre muchas otras que nosotros podamos estar trabajando. Pero entendamos que crónica es la parte esencial y llamativa para las personas. No se metan en la mente, muchas veces escuchamos crónica y nosotros pensamos que al momento de hablar o al momento de escuchar la palabra crónica, vemos crónica roja y ya nos hacemos lo que pasa en el canal 1 creo que es, donde es carne roja o algo así, no recuerdo el nombre, lo siento, ¿ya? Pero entonces, ¿eso es parte de una crónica? Sí, porque es el llamar la atención a las personas en base a lo que se está trabajando, mientras que nosotros podemos interpelar de una manera muy diferente. Esto en base a lo que ha sido, la crónica. Tenemos varios géneros. Muy bien, hemos tenido 3 tipos de géneros del género periodístico, que son realmente esenciales identificarlos para nosotros poder tener la esencia clara de qué es lo que se trabaja en un margen periodístico y poder diferenciarlo. Estamos, estudiantes, eso de manera muy esencial, eso de manera muy clara en lo que nosotros tenemos que ver con el tramo podemos decirlo así, el tramo de una clase explicativa. ¿Sí? Esperando de todo corazón que cada uno de ustedes se encuentre súper bien, junto a su hogar, junto a su familia. De parte del Colegio Técnico Ecuador, un verdadero placer poder trabajar con ustedes, poder estar compartiendo esta experiencia que realmente es dura, que realmente es difícil, pero que podemos salir adelante de esta situación. No omitamos que toda crisis siempre es una oportunidad para salir adelante. Toda crisis viene de la mano con muchas oportunidades y es fácil sentirse mal, es fácil sentirse ofuscado, pero también es de real importancia, de real prioridad que ustedes puedan dar lo mejor de ustedes. Cada momento, cada instante, y que puedan demostrar que ustedes pueden marcar la diferencia. ¿Sí? De todo corazón, Dios me los bendiga mucho. A manera abierta, un abrazo psicológico a la distancia. Se cuidan mucho junto a su familia y esta ha sido nuestra clase de lengua y literatura. ¿Sí?